Capítulo 17. Cubrir las cosas no es lo mismo que arreglar las cosas. Lo juro, voy a cavar un hoyo, colocarla adentro, luego sacarla con una pala hasta que solo sobresalga su cabeza. Y luego la trataré como mis papas y tomates y no volverá a salir hasta que crezca. Irrazonable. Jim gruñó y miró por encima del hombro al Protoss exhausto sentado justo a su lado. ¿Sabías que los humanos hacen crecer a sus hijos como vegetales? No, no lo hice. Escuché por primera vez de esto. Ella respondió. No, que ella lo había planeado. Abrió sus brazos e incluyó todo el lugar. Esto. Tengo serias dudas de que ella haya planeado esto. O planeado algo en absoluto. La mente de Paula es como una bolsa de gatos. Al menos eso es lo que todo el mundo sigue diciendo. Ni siquiera sé lo que eso significa. ¿Qué son los gatos de todos modos? Criaturas felinas de la tierra. Murmuró Jim. ¿Son como Zerglings? ¿O Kriecher? Son peores que los Zergesnos. Incluso peores que los hidraliscos si me preguntas. Los gatos son la pesadilla de la evolución natural. Fueron creados para atormentar a los humanos en la tierra y esclavizarlos, manteniéndolos en constante dolor y miseria. Eso sonaba como si estuviera hablando por experiencia. Jim nunca había conocido un tipo de criatura más vil. Un minuto estaban ronroneando felizmente mientras estaban sentados en tu regazo, al segundo siguiente te estaban rascando muy bien. Los Zergesnos no eran asustadizos, siempre eran viciosos. Fue este repentino cambio de opinión lo que Jim no pudo comprender. En serio, los gatos eran verdaderamente malvados. Se preguntó por qué el antiguo enjambre no los había adoptado y convertido en miembros de sus legiones. La vieja supermente probablemente también les había tenido miedo. Supongo que entonces tiene sentido. Sirella reflexionó. ¿O no? Ya no me importa. Paula hace lo que piensa Paula. Y rara vez piensa con claridad ni siquiera por 2 segundos. ¿Es tan malo? Jim susurró. Respiró hondo y miró la pesada puerta blindada. De repente, su ira se calmó y fue reemplazada por otra cosa. Inquietud. ¿Por qué no nos dijiste? Luego preguntó y miró a Sirella. ¿Decir qué? Preguntó de vuelta. ¿Qué fue tan malo? Pensé que lo sabías. Ella es tu hija. Por un momento, Jim no estuvo seguro de si eso era un insulto o no. Pero luego se dio cuenta de que en realidad no era más que la verdad. Paula era su hija. Y ese comportamiento imprudente, el total desprecio por hacer cualquier cosa que sea razonable o que tenga algún sentido. Le recordó a Jim a sí mismo. Y de la madre de Paula, en su juventud. Y de repente ese fue un pensamiento muy aterrador. Maldita sea, Paula. ¿En qué estabas pensando? Luego respiró hondo y trató de ordenar sus pensamientos. Habían pasado años desde la última vez que se encontró en problemas tan grandes. Jim sabía que cierta persona llegaría muy pronto. Y sabía que las cosas probablemente saldrían bien en el momento en que ella llegara. Sin embargo, no sintió alegría por esto. Porque entonces tendría que decirle a Sarah que su hija era una temeraria. Que era exactamente lo que habían tratado de evitar criando a Paula de la mejor manera posible. Jim tomó otra respiración profunda y suspiró. ¿Qué pasa con este tipo? Él quería saber. ¿Qué chico? Ese Marshall. ¿Bowes quiera? Sí. ¿Qué pasa con él? Dijo Sirella. Bueno, esto se estaba poniendo incómodo muy rápido. ¿El novio de Paula? No como yo lo hubiera dicho, pero sí. Murmuró Jim. Dios, esto fue estúpido. Sirella encogió los hombros. No sé mucho sobre el comportamiento de cortejo humano, pero estoy bastante seguro de que Marshall preferiría dispararle a Paula antes que salir con ella. ¿A quién conoces? Jim quería saber, porque él lo dijo. Golpe crítico detectado. El mariscal es solo un tipo. No sé por qué Paula incluso decidió arrastrarlo. El magistrado le ordenó que mantuviera la expedición a salvo y. Espera un segundo. Jim la interrumpió. ¿Expedición? ¿Qué expedición? Sirella lo miró fijamente durante bastante tiempo antes de suspirar y sacudir la cabeza. Tú no sabes nada, ¿verdad? Todo lo que recibió como respuesta fue la mirada en blanco de Jim. Genial, bueno, en ese caso, será mejor que empiece por el principio, ¿de acuerdo? Ya que no iban a ir a ninguna parte pronto, probablemente no había mejor manera de perder el tiempo de todos modos. Hace un par de meses. Coral, capital del Imperio Terran. Sirella suspiró cuando finalmente dio un paso atrás y guardó el cepillo. El último golpe lo había hecho. Ahora ella había terminado. ¿O era ella?
La joven Protos inclinó la cabeza hacia un lado y frunció el ceño. Se veía bien. El color era tal como lo había imaginado, tal vez un poco demasiado brillante. Pero cuando el color húmedo se secaba, se volvía un poco más oscuro de todos modos, así que eso era aceptable. ¿O era? Cuanto más miraba Sirella la pintura, más comenzaba a preguntarse si esto era realmente lo que había tratado de lograr. Un zumbido pensativo escapó de su mente. Los tonos azules se veían bien. Tal vez un poco demasiado blanco. Y el azul de los bordes era demasiado oscuro. Pero el oro que rodeaba el cristal azul era hermoso. La cabeza de Sirella se sacudió cuando de repente escuchó la voz de una mujer justo detrás de ella. Miró hacia abajo y sintió una repentina oleada de ansiedad corriendo por su cuerpo. Oh, profesor. Lo siento, no me fijé en usted, solo estaba, bueno, sí, era muy buena con las palabras. Oh, espero no haberla asustado, Sirella. Respondió el humano. Solo quería ver cómo les iba a todos. Los colores son hermosos. Me gusta especialmente el azul. Y los adornos dorados también son hermosos. ¿Eso es, arquitectura Protos? Sí. Es un pilón. Sirella explicó. Quería pintar algo con bordes limpios. Pensé en el Palacio Imperial aquí en Coral, pero, bueno, ya había otros 4 estudiantes haciendo eso, así que traté de pensar en algo diferente, profesor Snyder. Y el profesor Snyder, que resultó ser el profesor de Sirella, sonrió. Bueno, me alegro de que se te haya ocurrido algo diferente. Le explicó al joven Protos. Francamente, todo el asunto del Palacio Imperial se vuelve aburrido. Es probablemente uno de los temas más pintados que he visto en todos los años que he trabajado aquí. Los estudiantes siempre piensan que tienen que pintar el palacio o una parte de Augustgrad al menos. Una vez antes de graduarme. He visto tantas variaciones del palacio que probablemente ni siquiera podría contarlas todas. Ya veo. Sirella murmuró y decidió no decirle a su maestra que había planeado pintar el palacio durante más de 9 meses, tomando innumerables fotografías para tener una idea del edificio. Incluso le había preguntado a su otro maestro sobre el palacio. Y él era alguien que en realidad había estado dentro del edificio, aunque había sido hace mucho tiempo. Entonces, ¿esto es real? ¿Estos pilones? ¿Qué representan? Es un dispositivo para almacenar energía y transmitir información. Fueron utilizados hace mucho tiempo por mi gente. Hace poco conocí a un fabricante de fases, ingeniero que en realidad trabaja con ellos. Trató de explicarme todas las cosas que uno puede hacer con ellos. A pesar de que no entendía mucho. Sirella dijo con un tono avergonzado en su voz. Incluso ahora, la mayoría de la gente todavía pensaba que los protos eran guerreros o científicos brillantes. Bueno, ya no lo eran. Sirella fue el mejor ejemplo. Sí, muchos fruncían el ceño ante el hecho de que la bisnieta del reverenciado Artanis no siguiera sus pasos, pero ella no era una guerrera. La sola idea de que empuñaría una espada psiónica era completamente idiota. Así que sí, a todos les interesaba que Sirella nunca se convirtiera en una guerrera, incluida la de ella. Pero si bien eso ya era una patada en la barbilla para ciertos miembros conservadores de la jerarquía Protos, el hecho de que ella estuviera estudiando arte humano fue suficiente para hacer que algunos Protos se pusieran nerviosos. Miembros de la jerarquía que recordaban el pasado como algo glorioso, cuando los de su clase habían sido los campeones indiscutibles de esta parte de la galaxia. Soñaban con grandes hazañas, con días de gloria. Y para ellos, figuras como Artanis eran símbolos útiles. Habían tratado de usar su nombre para su causa. Bueno, ese anciano y decrépito viejo guerrero le había dejado claro que para él todos no eran más que cobardes y soplones. Me gustaría decir que eres tan patético y equivocado como lo fue Aldaris, pero esto sería un grave insulto para este viejo tonto. Porque a pesar de que estaba equivocado y causó más daño que bien, siempre pensó que serviría a su gente. Tú, por otro lado, solo deseas gobernar por gobernar. Fuera. Esas habían sido las palabras de Artanis cuando le ofrecieron un puesto entre ellos. Como asesor, que era una buena manera de describir su posición como un idiota útil. Para Sirella nada de eso importaba realmente. No era estúpida, sabía que esas personas podían ser potencialmente peligrosas. Pero ella era solo una mujer joven que quería vivir su vida. Notó la mirada confusa en el rostro de su profesor y comenzó a ponerse nerviosa. Verás, una vez se usó una torre para alimentar y mantener la infraestructura. Casi como una planta de energía, pero incluso más que eso. Entiendo lo que estás tratando de decir, Sirella.
El profesor Schneider la interrumpió. Pero lo que pregunta es ¿qué representa? ¿Por qué elegiste pintar este objeto? ¿Qué significa para ti? Esa pregunta tomó al joven Protos con la guardia baja. Verás, yo no, bueno, porque era bonito. Porque era un cristal gigante. Porque, bueno, ¿por qué no? En lugar de decirle eso a su profesora, todo lo que Sirella logró hacer fue tartamudear como una idiota. La mayoría de los de su especie tenían dificultades para leer la expresión facial de un humano. No sabían qué mueca significaba miedo, dolor, felicidad. Sirella era un poco diferente. Técnicamente, Coral era su mundo natal. Sus padres habían estado al servicio del gobierno de los Protos. Diplomáticos, si se quiere. Y ella sabía más sobre humanos que un Protos promedio. Y es por eso que estaba bastante segura de que la expresión en el rostro de su maestra era de decepción. Bueno, el profesor Schneider suspiró. Si lo averiguas, me encantaría saberlo. Sigan con el buen trabajo. Ah, y el azul en los bordes es un poco demasiado brillante si me preguntan. Y luego se dio la vuelta y caminó hacia el siguiente estudiante que estaba ocupado dando los últimos toques a su trabajo. Oh, el Palacio Imperial. ¡Qué pintoresco! No he visto ese motivo en mucho tiempo, murmuró la maestra de Sirella. Gracias, profesor. El estudiante respondió con un tono alegre en su voz, sin notar el sarcasmo en su voz. Me tomó bastante tiempo pensar en esa idea. Quería crear algo único, algo que no se hubiera hecho antes. Oh, vaya, Sirella podía escuchar a su profesor murmurar, pero simplemente estaba demasiado ocupada para que le importara. Todo lo que hizo fue mirar fijamente el dibujo que había creado. ¿Qué representaba? ¿Qué clase de pregunta era esa? El tipo de pregunta que obtuvo un golpe crítico en un instante, eso es lo que era. De pronto Sirella sintió como volvía a la inseguridad. Muchos le habían dicho que su técnica era genial. Un poco tosco, pero había algo de verdadero talento involucrado. El hombre al que se refería como su maestro había dicho esas palabras, y todavía se sentía avergonzada al pensar en ello. Ser aclamada como un gran talento por uno de los artistas más grandes que jamás haya existido, alguien que había acumulado una habilidad y experiencia increíbles a lo largo de los siglos, fue probablemente el mayor cumplido que alguien le había hecho. El hecho de que nadie le creyera no le importaba a Sirella. Ella sabía eso fue todo lo que importaba. ¿O era? ¿Qué representa? Sirella reflexionó. Buena pregunta. Quizás no lo había dejado lo suficientemente claro. Quizás faltaba algo, algo que le dijera a la gente que representaba este dibujo. Sí, esa tenía que ser la razón. Sirella ni siquiera se dio cuenta de cómo agarró el pincel de nuevo, lo sumergió en el color y trató de resolver este problema. Los bordes eran demasiado brillantes. Quizá arreglando eso todo quedaría más claro. Y entonces Sirella contuvo la respiración, bueno, por así decirlo, y presionó el pincel sobre el lienzo mojado una vez más y griega. ¡Oh, maldito cubo! La joven Protos gimió y sus ojos se abrieron con sorpresa cuando vio cómo el color rojo comenzaba a extenderse a través del blanco impecable del cristal que había pintado. En estado de shock, miró hacia abajo y se dio cuenta de que había puesto el pincel en el color equivocado. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Tartamudeó y limpió su pincel antes de sumergirlo en el color azul una vez más. Con algunas pinceladas rápidas y apresuradas, trató de salvar lo que ya no era salvable. Sus trazos se volvieron rápidos y erráticos, y todo lo que logró hacer era crear más caos. ¡Oh, por favor, no! Sirella sabía que debía detenerse, todo lo que hizo fue empeorar las cosas. Pero simplemente no pudo. El pánico se elevó en su pecho y estaba tratando de salvarlo de alguna manera. Este dibujo hasta que, oh, interesante. El profesor Schneider cantó detrás de ella. ¿Entonces prefieres algo abstracto? No puedo esperar a ver el producto final. Además, el rojo es una opción interesante. No puedo esperar a que me expliques en qué estabas pensando cuando se te ocurrió esa idea. Sigan con el buen trabajo. Y esas palabras fueron suficientes para que Sirella se congelara por completo. Después de un rato, otro estudiante pasó y notó su trabajo. Oye, ese es un buen dibujo del Palacio Imperial. Muy realista también. Él dijo. Sirella dejó caer los hombros y se preguntó si este era un buen momento, así que empezó a llorar. Pilón estúpido. Palacio Imperial estúpido. Profesor estúpido. ¿Estúpido qué representa? Estúpido, estúpido, estúpido. Sirella gruñó mientras salía y caminaba hacia los contenedores de basura detrás del taller de la universidad. Es un pilón estúpido, ¿qué crees que representa? Es un cristal gigante.
Los cristales son bonitos. A todo el mundo le gustan las cosas bonitas. ¿Qué otras razones tiene uno para dibujarlo? Decir que se sentía frustrada habría sido una subestimación. Si ella supiera quién me dijo que tengo talento, entonces no habría hecho esa estúpida pregunta. Sireyya gruñó. Sin embargo, en el momento en que pronunció esas palabras, se dio cuenta de lo ridícula que sonaba. No solo engreído o estúpido, sino francamente arrogante. La verdad es que había pintado un pilón porque no se le había ocurrido otra cosa. Cualquier cosa significativa. Supongo que debería haber pintado el Palacio Imperial después de todo. Suspiró cuando llegó al contenedor de basura. Dejó la pintura para abrir el contenedor y sacudió la cabeza. Tal vez debería haber pintado la gran ciudadela de Ayur. De esa manera podría haber complacido a toda la gente del Palacio Imperial mientras agregaba algo nuevo a la mezcla. Sireyya volvió a suspirar, agarró el cuadro y estuvo a punto de tirarlo al contenedor de basura, no sin antes volver a mirarlo. Esto no se parece en nada al Palacio Imperial. Ella gimió y lo tiró. Sireyya ni siquiera se molestó en cerrar el contenedor de basura. En cambio, se dio la vuelta y estaba a punto de regresar al edificio cuando escuchó que alguien sacó algo del contenedor de basura justo detrás de ella. Vaya. Eso es tan increíble. Chilló una voz demasiado familiar. Eso luce exactamente como un serguesno. Incluso capturaste su sed de sangre. Sireyya se quedó helada. Esta voz. Aquí no. No ahora. Se dio la vuelta, lentamente. Y cuando vio a la persona que había sacado su dibujo del contenedor de basura, no sabía dónde debería estar feliz. Oír gritando. Paula. Hola. ¿Me extrañaste? Preguntó Paula Kerrigan. ¿No estabas, no se suponía que debías estar en Ayur? Preguntó el joven Protoss. Era. Paula respondió. Hace 2 horas. Oh, tu abuelo quiere que te diga algo. Bisabuelo. Sireyya corrigió a su amiga. Lo que sea. Artanis quiere que te diga, y de repente la voz de Paula cambió y se volvió exactamente igual a la de Artanis. Lo cual era espeluznante como el infierno. Sireyya. Espero que le vaya bien. Recuerde respetar a sus maestros y estudie bien. Y haga lo que haga, haga siempre exactamente lo que Paula le diga que haga. Porque ella es inteligente y lo sabe todo. Dijo la voz de Artanis. Cuando Paula terminó, tosió un par de veces y luego volvió a hablar con su propia voz. La última parte fue la más importante. Pensé que era vergonzoso, pero exigió que te lo dijera. Yo, susurró Sireyya. ¿Hay alguna razón por la que estás aquí? Necesito una razón para ver a mi mejor amigo. Paula respondió. Mejor amiga. Esa fue una declaración audaz desde que Paula Kerrigan había entrado en la vida de Sireyya, las cosas habían cambiado drásticamente. Artanis nunca se había molestado en alardear de sus hazañas durante la Gran Guerra. Pero incluso entonces Sireyya había oído las leyendas sobre la poderosa y temible reina de las espadas, el viejo enjambre, el heroico emperador de los humanos, Valerian Mengsk. Pero cuando conoció a Paula, Sireyya supo que algunas de esas leyendas eran ciertas. También fue el momento en que Sireyya, que siempre había aspirado a ser artista, conoció a un hombre llamado Jim Raynor, quien, durante muchos siglos, se había convertido en un maestro de todas las formas de arte. Simplemente porque no tenía nada más que hacer. Un hombre que le había tomado cariño a ella y su búsqueda por convertirse en una mejor artista. Un hombre que le había enseñado muchas cosas hasta el momento y que, con suerte, continuaría haciéndolo en el futuro. Solo había un pequeño problema. Poder aprender de Jim Raynor tenía un precio. Uno que no había sido muy alto. Por lo menos al principio. Pero ahora Sireyya ya no estaba segura de que el precio siguiera valiendo la pena. Y ese precio era ser amigo de Paula Kerrigan. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Sireyya murmuró. Fue entonces cuando una sonrisa espeluznante apareció en el rostro de Paula. La encontré. Ella simplemente respondió. ¿Encontraste a quién? El Hiperión. ¿Qué es un Hiperión? Preguntó el joven Protoss, lo que provocó que Paula la mirara con incredulidad. El Hiperión. Vamos, ya sabes. Es el viejo crucero de batalla de mi papá. Explicó la joven, que todavía tenía mucho más de 90 años. El que siempre se descomponía y estaba constantemente al borde de explotar. Ese es. Paula declaró y cortó con el dedo. Descubrí dónde está. Así que... Sireyya preguntó de nuevo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, estoy armando un equipo. Y me vendría bien un Protoss fuerte y valiente a mi lado. Hubo un largo e incómodo momento de silencio después de esa declaración. ¿No conoces a ningún Protoss fuerte y valiente? Sireyya gimió.
Sí. Pero no todos quieren acompañarlos. Así que quería pedirte ayuda. Paula sonrió. Probablemente fue la sonrisa más exagerada que jamás le había mostrado a alguien. Era brutalmente claro que ella estaba escondiendo algo. No le dijiste a nadie, ¿verdad? Sirella reflexionó. No le dije a nadie. Paula confirmó las sospechas de su amiga. Mira, sé que esto es repentino y todo eso, pero quiero mantener esto en secreto de los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, si supieran lo que estaba a punto de hacer, entonces me dirían que es una mala idea. Y probablemente me encerrarían por el resto de mi vida. Paula admitió. No me siento motivado para ayudarte con tu plan. Prefiero quedarme aquí. Cuéntame cómo te fue. Murmuró el joven Protos. Oh, vamos. Será divertido. Como en los viejos tiempos. Tú y yo. Viaje por carretera. Solo las chicas. Será divertido. Paula trató de convencer a su amiga. Puedo pagarte dinero. ¿Estás tan arruinada como ellos, Paula? Puedo cocinar para ti. No tengo boca. O un tracto digestivo que funcione como el tuyo. Bien. Entonces no me dejas otra opción. Paula gruñó. Miró el dibujo del pilón en ruinas y suspiró. Realmente desearía que no me obligaras a jugar sucio. Pero supongo que no se puede evitar. En verdad, estos son tiempos tristes cuando un amigo no puede contar con la ayuda de otro. Aunque Sirella sabía que no tenía por qué tenerle miedo a Paula. Principalmente. ¿De qué estás hablando? Comenzó el joven Protos. No le diré a tu abuelo que reprobaste el examen de historia de los Protos. 2 veces. Paula declaró. ¿Y cuando Sirella escuchó eso? Te espera. Jim tartamudeó cuando escuchó eso. Miró a Sirella con incredulidad. Ella te chantajeó para que vinieras aquí. Sirella se encogió de hombros cuando notó la expresión de asombro en su rostro. No realmente. Sí, pero, ella también ofreció su ayuda. Sirella murmuró. ¿Ayuda? ¿Cómo? Jim exigió saber. Este es el trato. Tú me ayudas y yo te ayudaré. ¿Qué te parece? Paula gorjeó. Como un trato realmente malo. ¿Cómo puedes realmente ayudarme con mi problema? Sirella respondió. La sonrisa en el rostro de su amiga se volvió absurdamente amplia. Es simple, Siri. No me llames Siri. Lo que sea. Necesitas aprobar el próximo examen sobre la historia de los protos. Si fallas, serás exmatriculado. Bueno, ¿y si te dijera que puedo ayudarte con eso? Y, sugirió Paula, lo que hizo que Sirella se pusiera nerviosa. Estalló en cólera. No haré trampa. No dejaré que tomes mi lugar y escribas esa prueba por mí. Prefiero fallar que hacer algo así. Sirella protestó, lo que provocó que Paula parpadeara un par de veces. En realidad murmuró la joven. Quería ofrecer mi ayuda para enseñarte. 2 de mis tíos son protos y saben mucho sobre la historia de los protos, ¿sabes? Oh, murmuró Sirella cuando se dio cuenta de que su amiga no se había ofrecido a ayudarla haciendo trampa. Lo siento. Solo finjo que no escuché lo que acabas de decir. Paula murmuró y negó con la cabeza. De todos modos, tengo otra razón por la que deberías unirte a mí. Una a la que no puedes decir que no. Si digo no me importa, ¿te irás? ¿Qué piensas, niña grande? Esa respuesta hizo que Sirella dejara caer los hombros y suspirara derrotada. Bien. ¿Qué es? Créditos extra. Paula declaró con un tono orgulloso en su voz. ¿Y eso? Era en realidad algo en lo que Sirella estaba muy interesada. Oh, ¿y puedo tener este dibujo? Esta es realmente la mejor imagen de un serguesno que he visto. Entonces, déjame aclarar esto. Paula te ofreció su ayuda para que pasaras el examen de historia. ¿Y te ofreció puntos de crédito extra? Murmuró Jim. Sirella suspiró y se frotó los ojos. Me dijo que se había enterado de la ubicación potencial del Hiperión después de abrirse camino a través de viejos mapas estelares y documentos históricos de la época de la Gran Guerra. No sé si eso es cierto o si solo a través de un dardo. En un mapa. Pero tenía razón, el Hiperión está realmente aquí. Entonces, supongo que sabía lo que estaba haciendo. Otro suspiro escapó de la mente de Sirella. Ella se matriculó en la universidad y actualmente está estudiando historia antigua copruleana con el profesor Ayagan. Ese nombre me suena, murmuró Jim. Lo había oído antes. ¿Pero dónde? Y de alguna manera ella logró convencerlo de venir aquí para encontrar el Hiperión. Ella fue quien consiguió todo el equipo para la expedición, quien planeó el viaje hasta aquí, quien incluso obtuvo la ayuda del magistrado. ¿Pero por qué? Murmuró el padre de Paula. ¿Por qué todo el esfuerzo? Podría haber venido aquí sola.
No había necesidad de arrastrarte. Ni a nadie más. Y luego añadió la pregunta más importante. ¿Por qué no nos lo dijo? Tienes que preguntárselo tú mismo. Sirella respondió. Solo quiero irme a casa. He visto tantas cosas aquí que no creo que vuelva a dormir nunca más. Especialmente esos pasillos oscuros. Puedo verlos incluso si cierro los ojos. Cada detalle. Odio este lugar. Cada rayo, cada rincón oscuro. Es lúgubre y sin esperanza. Es una tumba, una que no debería haber sido redescubierta. Pasillos oscuros interminables, llenos de cosas inútiles. Y luego está este enorme monstruo con tentáculos persiguiendo nosotros. Sí, odio este lugar. Miró a Jim con ojos brillantes. Y Jim había pasado suficiente tiempo con Protoss para saber que los ojos chispeantes eran lo más parecido a estar cerca de llorar que había. Entonces, Jim hizo lo único que parecía razonable. Se acercó a Sirella, se arrodilló frente a ella y le puso la mano en el hombro. Sirella, lo siento mucho. Si hubiera sabido que Paula haría algo tan imprudente y estúpido, habríamos hecho algo. Detenerla. Esto es una locura. Cuando Sirella escuchó eso, se rió entre dientes. Pero no fue una risa divertida. No tienes idea de lo que Paula ha estado haciendo recientemente, ¿verdad? Murmuró el joven Protoss. Eso es prácticamente todo lo que hace. Crear caos y travesuras donde quiera que aparezca. Cuando Jim escuchó eso, retiró la mano y dejó caer los hombros. Eso definitivamente no era algo que quisiera escuchar sobre su hija. O que alguien quería saber acerca de su hijo. Jim volvió a levantarse y se quedó mirando la pesada puerta blindada que los mantenía a ambos a salvo y atrapados al mismo tiempo. Date prisa, Sarah. Creo que hay algo gravemente mal con nuestra chica, y de repente James Raynor estaba muy preocupado. Solo matarme ya y... ¿Qué demonios? Dan gritó barra gimió cuando finalmente recuperó la conciencia. Volvió a levantarse y agarró su arma, solo para sentir su propia pierna. Mientras miraba a su alrededor, todavía confundido, buscaba la amenaza más cercana. Ya sea en forma de tentáculos, dientes, garras. O Paula Kerrigan. Entiendo tu frustración, pero preferiría que no la consideraras la ruina de tu existencia, jovencito. La voz de Paula llegó a sus oídos. Miró a su alrededor, de nuevo, confundido. Pero él no podía verla. No había nadie más en su dormitorio, estaba solo y. Espera un segundo. Su dormitorio. Keko, trató de decir cuando de repente algo hizo que sus dientes apretaran. Era como si alguien le hubiera electrificado la mandíbula. No dolió, no realmente. Se sentía extraño. Y raro, nada de maldecir tampoco. Por favor. Soy un poco quisquilloso con eso. No quiero que mis hijos hereden los malos hábitos de su padre. No había duda, alguien le estaba hablando. Dan rodó fuera de la cama y gimió cuando cada fibra de su cuerpo le dolió. Aterrizó a 4 patas y colocó su mano sobre su vientre, que se sentía como si estuviera sufriendo la peor resaca muscular de todos los tiempos. Lo cual probablemente no fue tan malo teniendo en cuenta que sus intestinos acababan de intentar consumirlo y. De repente todo volvió a Dan y gritó en estado de shock. Cayó sobre su trasero y se levantó la camisa antes de pasarse las manos por el estómago, tratando de empujar sus entrañas enojadas hacia adentro. Solo que sus entrañas ya no estaban enfadadas. O tratando de comérselo. ¿Qué? Dan susurró y miró su vientre. Fue normal de nuevo. En realidad, fue menos peligroso de lo que podrías pensar. Estoy seguro de que dolió muchísimo, pero el virus dentro de ti era viejo. Incluso antiguo. Probablemente habrías mantenido tu mente de todos modos. Aún así, no te esfuerces demasiado por las próximas 2 semanas. Dan miró a su alrededor. Esta era su habitación, sin duda alguna. ¿Cómo se las había arreglado Paula para traerlo de vuelta aquí? Y fue entonces cuando la vio. Ella le había dado la espalda y miraba por la ventana de su habitación. Esa es realmente una hermosa vista que tienes aquí. No puedo imaginar que este apartamento haya sido barato. Supongo que el salario de un alguacil ha mejorado un poco con los años. Reflexionó Paula. Sin embargo, había algo raro en ella. Era como si ella fuera de alguna manera diferente. Cambió. ¿Y qué pasó? Creo que tuve una pesadilla. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué pasa con los demás? ¿Kerrigan? Tartamudeó. Nada de eso tenía sentido. Veo que tienes algunas preguntas. Kerrigan respondió y finalmente se dio la vuelta. Solo entonces Dan se dio cuenta de que efectivamente había algo mal con ella. Esta mujer parecía la viva imagen de Paula.
Solo que su cabello no era castaño sino rojo. Y sus ojos tampoco eran marrones. Eran verdes. ¿Kerrigan? Dan murmuró, todavía confundido. Sí. Ella confirmó. Pero no a la que te refieres. Luego inclinó un poco la cabeza, como para presentarse correctamente. Sarah Kerrigan. Un placer conocerte. ¿Te pareces a Paula? ¿Eres pariente? Dan murmuró, ¿eso es obvio? Sí, lo entendemos mucho. Ya conociste a mi hija. Intensamente. Sarah explicó. ¿Su hija? Preguntó Dan. Esta mujer no parecía ni un día mayor que alguien que rondaba los veintitantos años. Bueno, aparentemente buenos genes no era solo un cumplido vacío. Gracias por el cumplido. Sarah arrulló. Era como si acabara de leer la mente de Dan. Sus ojos se abrieron cuando recordó que Paula tenía poderes psíquicos. Mucho. Entonces eso significaba que... En primer lugar, Sarah interrumpió sus pensamientos. Déjame disculparme por entrometerme en tu mente. Entiendo que es algo que la mayoría de la gente no disfruta. No he hecho algo así en mucho tiempo, pero tenía que saber qué sucedió. Y luego su expresión se volvió triste. Y me disculpo por cualquier dolor que te haya causado el comportamiento de Paula. Comenzó Dan antes de cerrar la boca. ¿Qué diablos se suponía que debía decir de todos modos? Pero fue entonces cuando recordó quién era y cuál era su maldito trabajo. El profesor. Sireyya. Y los demás estudiantes. Tengo que sacarlos de ahí, dijo mientras se ponía de pie. Eso, Sarah lo interrumpió. No será necesario. Puede relajarse, señor Bowski. La situación está bajo control. Nadie más saldrá lastimado, tiene mi promesa. Tú no entiendes. Dan le ladró. Hay un maldito monstruo en esos restos. Va a destrozar a esta gente y, lo sé. La mujer que se parecía tanto a Paula lo interrumpió una vez más. Estaba realmente sorprendido cuando descubrí que Stukov todavía está vivo. Aunque vivir probablemente no sea el término correcto para describir su forma actual de existencia. Probablemente esté atrapado en una pesadilla viviente sin fin. ¿Sabes? Dan tartamudeó con incredulidad. Sarah se encogió de hombros cuando escuchó esa pregunta. Solo cuando entré al sistema. Fue entonces cuando sentí su presencia. Al principio, ni siquiera lo reconocí. Han pasado casi 1000 años desde la última vez que hablé con él. Bien con él. Sarah explicó. Dan tuvo dificultades para calcular esa información. ¿Hace 1000 años? Se estaba burlando de él. ¿Estaba realmente Paula tratando de tomarlo por tonto una vez más? Siéntase libre de creer lo que quiera, señor Bowski. Sarah declaró cuando sintió sus pensamientos. Donde quiera que me creas o no, no importa. Lo que importa es que has cumplido con tu deber, bastante bien dadas las circunstancias y que debes estar orgulloso de ti mismo. Te manejaste mejor de lo que la mayoría lo hubiera hecho. Pero esta situación no fue nada. Cualquiera podría haberte preparado. Así que te sugiero que me dejes el resto a mí. Dan tenía tantas preguntas en mente. ¿Cómo qué había pasado? ¿Por qué ya no estaba a punto de morir? ¿Cómo había terminado dentro de su propia cama? ¿Quién o qué era Stukov de todos modos? Sin embargo, al final, solo hubo una pregunta que logró escapar de su boca. ¿Quiénes son ustedes? Cuando Sarah escuchó esa pregunta, una sonrisa triste apareció en su rostro. Esa, es una pregunta justa, una que no estoy seguro de poder responder para que me creas. Pruébame. Respondió. La sonrisa de Sarah se volvió arrogante cuando escuchó eso. ¿Estás seguro? Nadie te creerá, lo sabes. Así que incluso si supieras la verdad, no te haría ningún bien. ¿Qué tal si me dejas ser el juez sobre eso? Dan gruñó. Además, si tu historia es tan fantástica, entonces ¿por qué estás dispuesto a contármelo de todos modos? Como dijo, respondió Sarah. Nadie te creerá. Pero después de todo lo que pasaste, mereces saberlo. Una vez que lo sepas, puedes elegir creerme o no. ¿O ¿O qué? Preguntó Dan. O puedo quitarte los recuerdos para siempre. Asegúrate de que no recordarás nada. Sarah sugirió. ¿Usted puede hacer eso? Jadeó. Puedo hacer muchas cosas. Sarah explicó. Excepto por mantener a tu propio hijo bajo control, aparentemente. Dan gruñó. Por un segundo, la expresión de Sarah se volvió amarga, pero luego simplemente suspiró. Como dije, me disculpo por lo que sucedió. Resolveré las cosas y me aseguraré de que no vuelva a suceder. No debería haber sucedido en primer lugar. Dan ladró. No me importa quién eres, qué eres, pero esto fue nada en comparación con las cosas que hice cuando era joven.
Sara respondió con frialdad. Escucha, entiendo que estés enojado. Furioso incluso. Pero el daño que se ha hecho se ha deshecho. Además, tampoco es fácil para Paula. Ella es, fácil. Dan gritó. ¿Estás bromeando? Ella es una maldita plaga. Su imprudencia casi hace que me maten a mí y a todos los demás. Diablos, tal vez estén todos muertos. Todo lo que sé que no lo son es tu palabra. Y ni siquiera te conozco. Sara abrió la boca, lista para responder algo. Pero luego no lo hizo. ¿Qué? Dan gruñó. ¿Golpeó un nervio? No. Ella respondió. Explicártelo puede ser demasiado complicado. No espero que lo entiendas. Es fácil juzgar a alguien que tiene poderes si tú mismo no los tienes si no sabes qué carga pueden ser. No apruebo lo que hizo Paula, y haré que trabaje duro para arreglar el desastre que ha creado. Pero a diferencia de su madre, que ha cometido muchos errores horribles en su juventud, ella no ha hecho nada tan horrible. Mantén las cosas en perspectiva aquí y, casi me hizo matar. Dan volvió a gritar. Una mirada molesta apareció en el rostro de Sara cuando escuchó esa acusación. Como dije, no estabas en peligro de morir. Sí, probablemente fue una experiencia horrible. Pero como dije, si quieres, entonces puedo hacerte olvidar. Es tu elección. ¿Qué tipo de elección fue esa? Uno honesto. Sara declaró. Dijiste que lamentas haber leído mi mente, pero dejar de hacerlo no parece posible, ¿eh? El mariscal se quejó. Todo lo que Sara hizo fue sonreír ante el comentario. Y después de un rato, hizo la única pregunta que parecía ser lo único que le interesaba. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Volver a dormir y despertar sin recordar nada? ¿O guardar tus recuerdos? No me importa. Ella le dijo. Otros lo harán. El magistrado lo hará. Ella preguntará qué sucedió. Los demás, el equipo, si todavía están vivos, entonces también harán preguntas. No puedes simplemente ocultar lo que sucedió. Dan gruñó. Todo lo que recibió como respuesta fue otra sonrisa, una que le decía sí puedo. Y luego hizo la pregunta que era solo ligeramente diferente de la que había hecho antes. Sin embargo, sus implicaciones estaban en un nivel completamente diferente. ¿Qué vas a? Dan susurró. Tú Sara gorjeó. Probablemente no creería una sola palabra. Pero dije que mereces saber lo que te ha pasado. Solo hazme un favor y no, fue entonces cuando de repente se detuvo y giró la cabeza. Dan frunció el ceño al ver cómo ella miraba a un punto en la distancia, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Jim? Sara susurró. ¿Qué pasa? Parecía como si alguien le estuviera hablando. Dan miró a su alrededor por si había alguien más dentro de la habitación, pero estaban solos. ¿Ella hizo qué? Preguntó Sara. No había duda al respecto, estaba hablando con alguien. Dan no vio ningún dispositivo, ningún tipo de comunicador. Entonces, ¿estaba usando sus habilidades psiónicas? ¿Estaba hablando con alguien que todavía estaba en el Hyperion? Jim, espera un segundo, Dan recordó ese nombre. Incluso con todo el dolor que había experimentado hace un tiempo, todavía recordaba a ese hombre que había aparecido de repente de la nada. Un hombre al que Paula había llamado papá. No saques ninguna conclusión todavía, Jim. Sara continuó. Hablaremos con ella, averiguaremos por qué vino aquí. Espera, voy en camino. Y luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Oye. Oye. Dan ladró cuando se dio cuenta de que ella se iría sin responder a sus preguntas. Tú dijiste que, lo siento, señor Bowski. Sara lo interrumpió mientras caminaba hacia la puerta de su apartamento. Pero me necesitan en otro lugar. Mi hija me necesita. Por lo tanto, sus preguntas no tienen la máxima prioridad en este momento. Espero que comprendan. Abrió la puerta y estaba a punto de salir, pero luego se detuvo y miró por encima del hombro una vez más. Usted es un buen hombre, señor Bowski. Puedo decir mucho. Sé que esto es confuso y que está buscando respuestas. Aún así, tiene una segunda oportunidad. Y es más razonable que la mayoría de los hombres de su edad. Así que sigue adelante. Olvida que alguna vez me conociste a mí o a Paula o a cualquier otra persona. Sigue con tu vida. Y luego simplemente salió y cerró la puerta detrás de ella. ¿Qué? Espera un segundo. Dan ladró y corrió tras ella. Abrió la puerta y salió, solo para darse cuenta. Que Sara se había ido. ¿Qué? Susurró mientras miraba a su alrededor. Oh, mariscal. Una voz vieja y ronca llegó a sus oídos y giró la cabeza. Señorita Grayson. Saludó a su viejo y arrugado vecino. ¡Qué lindo día! No sabía que estabas en casa. ¿Te tomaste un día libre?
Preguntó ella y él frunció el ceño cuando escuchó eso. ¿No lo había oído gritar como un loco? Y ahí es cuando. Señorita Grayson, ¿acaba de ver a alguien salir de mi apartamento? Preguntó. Sí. ¿Usted? Mariscal, ¿se siente bien? Está pálido. Se preguntó la anciana. Sí, soy color de rosa. Dan gruñó. Se subió la camisa una vez más y miró su propio estómago. No había ninguna señal de que algo inusual hubiera ocurrido allí abajo. Marshall, hace un poco de frío para correr medio desnudo. La señorita Grayson lo regañó. Atraparás la muerte si corres así. ¿Estás bien? Dan gruñó. Abrió la puerta de su departamento y desapareció adentro, dejando atrás a una anciana algo confundida. ¡Qué buen chico! Pero vivir solo no es saludable, hijo. Deberías conseguirte una buena novia. Grayson suspiró y estaba a punto de dar la vuelta y regresar a su propio apartamento cuando, de repente, la puerta del apartamento de Dan se abrió de nuevo. El mariscal salió, esta vez con su uniforme. Ató su pistolera a su muslo y puso su pistola de repuesto en ella antes de respirar profundamente. Marshall, ¿a dónde vas? ¿No es hoy tu día libre? Preguntó Grayson. Dan la miró y frunció el ceño. El trabajo aún no ha terminado, señorita Grayson. Actualmente estoy investigando a algunas personas muy extrañas. Y quiero algunas respuestas. Y esta vez obtendría esas respuestas. No había ninguna posibilidad en el infierno de que simplemente se quedara sentado. Y mientras pisaba fuerte hacia las escaleras que conducían a la calle de enfrente, sintió como una nueva sensación crecía dentro de su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Fue determinación. Entonces, discúlpate por el comportamiento de tu hija. Dan murmuró principalmente para sí mismo. Ella puede hacerlo sola. Voy por ti, Kerrigan, y será mejor que tengas algunas buenas respuestas listas.